Señor presidente. Bueno, antes de dar inicio, quiero saludar y agradecer su presencia aquí a los líderes de la pesca ribereña y de la extracción de la almeja generosa en la región de Puerto Peñasco y el Golfo de Santa Clara, el señor Tejeda y el señor Servando Suárez. Gracias. Honorable Asamblea, el suscrito Óscar Eduardo Castro, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta 63ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 30 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, misma que sustento al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras diputadas y compañeros diputados y personas que nos acompañan, el mundo está de cabeza. En la actualidad nada está en su lugar. Volver a la normalidad, a lo que llamábamos normalidad anteriormente, pues es algo que definitivamente no va a ser posible. Toda la problemática actual a nivel mundial tiene que ver directa o indirectamente con la pandemia. Todos los temas de importancia a nivel internacional llevan implícita la palabra pandemia. Pero nada en absoluto va a volver a ser como antes si no nos enfocamos en recuperar de la población en general la afectación neurológica que ha ocasionado la misma palabra, la pandemia, en todos y cada uno de nosotros. Yo pienso que a las alturas del partido, todos con la pandemia hemos perdido algo. Quienes no hemos perdido familiares, afortunadamente hemos perdido, tal vez desde el punto de vista material y económico, algo. Algunos solamente hemos perdido la tranquilidad por cuestiones económicas, materiales, etcétera, pero todos hemos perdido algo. No creo que haya una sola persona en el mundo ahorita que no esté incompleto, comparándonos con anterioridad, antes del inicio de la pandemia. Y la verdad es que tenemos que enfocarnos de manera inmediata en este sentido. Todos los temas que yo vengo y escucho, todos los temas que abordamos desde el punto de vista económico, de gobierno, pues son temas muy interesantes que llevan obviamente el fundamento de lograr un objetivo para bien de la comunidad y de la población en general, pero al final de cuentas vamos y caemos en lo mismo. Si hablamos de alcoholismo, pues es un tema muy interesante que hay que darle solución. Si hablamos de drogas, si hablamos de divorcios, de violencia intrafamiliar, de tabaquismo, de depresión, de suicidios, de psicosis, de obesidad, de lo que quieran, vamos a ir a caer en lo mismo. Está ocasionado directa o indirectamente en la actualidad con el tema de la pandemia. El pasado 22 de octubre del año 2021 se llevó a cabo la 9ª reunión del Comité de Emergencia, convocada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, dando cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional, la cual trató sobre la pandemia de la enfermedad por coronavirus que se celebró entre los Estados miembros de la misma. De dicha reunión, una de las recomendaciones temporales a los Estados partes fue una recomendación ampliada de mantener todos los servicios de salud esenciales con suficiente financiamiento, suministros y recursos humanos, fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a las repercusiones de la pandemia, específicamente en la salud mental de adultos y sobre todo de los niños, de los brotes de enfermedades concurrentes y otras emergencias. Lo anterior es derivado de los datos arrojados por las estimaciones que señalan que aproximadamente el número total de muertes mundiales atribuibles a la pandemia por el COVID-19 en el año 2020, debido a la interrupción, no a la afectación directa de la enfermedad, sino a la interrupción de la vacunación y de los servicios de salud materno-infantil y los programas de enfermedades no transmisibles, salud mental, asciende a 3 millones de personas como mínimo. Aunado a las muertes, existe una gran cantidad de personas que ha presentado secuelas derivadas de la contingencia sanitaria que padecemos. Además de las secuelas físicas que presentan los pacientes que fueron infectados por el virus SARS-CoV-19, existe una afectación neurológica y emocional
que ha dejado a su paso la pandemia, tanto por el aislamiento como por el temor de ser contagiado y vivir la enfermedad, por la pérdida de familiares, amigos. La Organización Mundial de la Salud informó que en el año 2020 se registraron cerca de 1.000 millones de personas a nivel global con algún padecimiento de alguna enfermedad o trastorno mental que tenía relación obviamente con lo mismo. Además de 264 millones de personas tenían ya depresión antes de la pandemia por el COVID-19. En Sonora, a principios del mes de octubre, la Secretaría de Salud había brindado más de 34,000 consultas específicamente acerca de la salud mental durante el 2021, incrementándose un 10% en la comparación de los años anteriores. Todas ellas, en un total de 15,327, fueron atendidas en el Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductal, 5,536 en los Centros Integrales de Salud Mental, 5,426 en el Módulo Especializado de Violencia y 8,096 en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental y la Secretaría de Salud inicia una campaña de salud mental, valga la redundancia, y bienestar, proporcionando información sobre las enfermedades y trastornos mentales y las afectaciones que éstas causan, afectando parte del cerebro, áreas como la corteza prefrontal, las amígdalas, el hipocampo, que ven reducido su tamaño como consecuencia al estrés crónico, las cuales juegan un papel importante, fundamental en el aprendizaje, la memoria, pero sobre todo en la regulación emocional. La afectación neurológica y emocional de la población mundial surte efectos en muchas áreas. Se ha habido representado en el aumento de la violencia intrafamiliar, incremento de los suicidios, más personas con casos de depresión, se han elevado los índices de adicciones por drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, entre otras, obesidad, embarazos no deseados. Nadie estaba preparado para tener el ritmo de vida que llevábamos, nadie estaba preparado para hacer un cambio de vida como el que tuvimos que vivir, y eso nos ha afectado y creo que apenas empezamos a ver las repercusiones reales de lo que ha ocasionado esto en cada uno de nosotros. Esto en gran medida se derivó de la infodemia. ¿Qué es la infodemia? La infodemia está definida como la sobreabundancia de información, incluyendo intentos de difundir información errónea, con el objeto de menguar la respuesta de la salud pública. La información errónea y la desinformación pueden ser perjudiciales para la salud física y mental de las personas, aumentar la estigmatización, poner en peligro avances importantes en materia de salud y conducir a un cumplimiento inadecuado de las medidas de salud pública, reduciendo así su eficacia y poniendo en peligro la capacidad de los países para detener la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? La información, la diseminación masiva de información equivocada, a veces realizada de manera consciente y a veces de manera inconsciente, ha hecho que en muchas partes, en muchos países, gran parte de la población haya tenido temor, por ejemplo, a la vacunación, que grupos religiosos estén en contra de ser vacunados. Y por decirles un caso, en Europa hay un país, Rumanía, está presentando una mortalidad de 200 personas, 200 fallecimientos diarios, a consecuencia de que hay una área específica del país en que está completamente en contra de la vacunación porque piensan que va en contra de los designios de Dios, entonces están muriendo diariamente a consecuencia de no ser vacunados. Esa es una de las afectaciones de la infodemia. Para contrarrestar lo anterior, la Organización Mundial de la Salud a sus estados parte recomendó identificar los recursos existentes y las deficiencias en materia de capacidad para determinar las necesidades prioritarias. Esto fortalecería la capacidad de proporcionar servicios resilientes y de alta calidad para otras afectaciones, en particular las enfermedades específicas durante el curso de la vida, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña cuyo lema es atención mental para todos. Hay que hacer la realidad. Es momento de sumar esfuerzos desde nuestra trinchera para reducir los índices de mortalidad a causa de trastornos y enfermedades mentales, pero para lograrlo deben de atenderse y la atención debe ser pues, de un nivel adecuado. Debemos de hacer programas de salud y que lleguen a todos los rincones de nuestra entidad. Contamos con centros de salud, pero desafortunadamente no en todos ellos se brinda la consulta psicoterapéutica o psiquiátrica, tal y como lo dispone el artículo 30 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora. Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora para quedar como sigue. Deberá establecerse un módulo de salud mental, en el cual estamos hablando de atención psicológica y psiquiátrica, por cada 50,000 habitantes en cada región del Estado de Sonora. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo segundo. El Poder Legislativo del Estado de Sonora, en un periodo máximo de 60 días, deberá reformar el presupuesto de egresos del Estado de Sonora para que se destinen los recursos suficientes para el cumplimiento del presente decreto. Compañeros, yo pienso que no debemos escatimar en este sentido. Créanme, yo que me dedico a la medicina, he vivido de cerca esto y sé realmente qué tan grave, qué tan delicada es la situación. A mí me toca vivirlo pues de cerca todos los días y estamos enfocándonos mucho en el desarrollo económico, en la recuperación económica del país, del Estado, etcétera. Pero no va a ser posible si no nos enfocamos a lo que realmente necesitamos ahorita y tiene mucho o casi todo que ver con las afectaciones neurológicas que ha ocasionado la pandemia a quienes se han contagiado y a quienes no. Porque curiosamente esta enfermedad ha afectado de manera directa e indirecta a la población mundial y no quiero ser alarmista, pero yo creo que esto apenas empieza a verse. Las afectaciones se van a seguir observando y se van a ir incrementando. Así es que debemos hacer algo rápido para que esto se contenga. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre del 2021, Óscar Eduardo Castro Castro, diputado local del 2º Distrito. Es cuanto, señor presidente.